tardes. Mi nombre es Natalia Andrea Vargas Carpintero. De antemano, muchas gracias al colega Jimmy por permitirme estar en este espacio. Soy psicóloga profesional, tengo una especialización en metodologías de planificación participativa. Mi enfoque va más hacia el área comunitaria, sin embargo, también tengo experiencia en el área educativa con niños y con adolescentes. He tenido la oportunidad de trabajar con grupos indígenas como los Misak, los Arhuacos, la agrupación NASA y Cancuamo. Acá en Bogotá desarrollé una tesis para tema de lucha territorial con los indígenas. También he tenido la oportunidad de trabajar con víctimas del conflicto armado y con niños en población vulnerable en la localidad de Kennedy, en el barrio Patio Bonito. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los primeros auxilios psicológicos en niños, debido también a la etapa en la que nos encontramos, que es una contingencia que nos afecta tanto a mayores como a adolescentes como a niños, nos afecta a todos por igual. Entonces con Jimmy consideramos muy pertinente y adecuado hablar sobre primeros auxilios psicológicos en esta época en la que nos encontramos. Entonces voy a empezar a hablar sobre los primeros auxilios. La dinámica de la conferencia es que primero voy a hablar voy a ir dando espacios para preguntas que ustedes tengan y algunas curiosidades o algunos apuntes que quieran aportar. Entonces voy a desactivar la cámara y vamos a empezar. Bueno, los primeros auxilios en general son unas técnicas que se utilizan para brindar algún tipo de ayuda a las personas. En general, primeros auxilios en accidentes o primeros auxilios en algunas contingencias. Los primeros auxilios psicológicos, ¿qué son? Son una técnica de intervención por sí mismos. Se utilizan con personas que acaban de sufrir el impacto de una noticia, un accidente o que sean víctimas de un atentado o han vivido alguna catástrofe. Se usa con personas que están en estados de shock o en estado de vulnerabilidad y lo que hacen los primeros auxilios psicológicos es tratar de entenderlo, hacer que las personas traten de entender lo que ha ocurrido y las consecuencias que esto puede ocasionar. ¿Cómo sabemos si alguna persona pasa por algún tipo de accidente o algún tipo de emergencia y esta no se trata en el momento? Puede desencadenar algún tipo de estrés postraumático. Y si el estrés postraumático no se trata a tiempo, los síntomas se pueden alargar y ya puede derivar en algún problema de tipo psicológico. El objetivo de los primeros auxilios psicológicos es proteger a las personas de sufrir más daño psicológico o físico en el momento. Sí, como decía anteriormente, si no se logra contener en el momento, lo que ellos pueden hacer es empezar a somatizar y demostrarlo de tipo físico. También se busca calmar y tranquilizar en el momento para evitar secuelas a futuro. Esto debe tenerse muy en cuenta y es que debe hacerse en un lugar seguro. Tiene que ser alejado de donde fue la emergencia o de donde pasó la crisis. También se utiliza para evitar que la situación provoque secuelas innecesarias. Hay que tener en cuenta que hay dos tipos de daño, el daño primario y el daño secundario. El daño primario es el inevitable, el que es originalmente. Entonces, por ejemplo, en la crisis que pasó en Mocoa, en la avalancha, ese fue el daño primario, que fue todo lo que se originó que no se pudo evitar. El daño secundario es el producido después del impacto. Ese sí se puede evitar. Entonces, ¿cómo se evita? Teniendo unos primeros auxilios psicológicos pertinentes y en el momento adecuado. También los objetivos de los primeros auxilios psicológicos son brindar apoyo en el suceso crítico, promover estabilidad física y mental del afectado. En el momento de shock, las personas quedan en un estado en el que no tienen la oportunidad de asimilar lo que acabó de pasar en el evento. También buscan incentivar la eficacia y autoeficacia de la comunidad y del grupo afectado. ¿Esto para qué? Para que la persona tenga las herramientas y las posibilidades de afrontar la crisis por medio de una psicoeducación que se le brinda y que pueda afrontar las consecuencias que le va a dejar el suceso. Y también busca favorecer los procesos de afrontamiento proporcionando ayuda efectiva. La ayuda efectiva está en manos del profesional que esté en el momento de la tragedia. Por lo general, cuando hay una tragedia
masiva, que puede ser un terremoto, un maremoto, etc., ahí hay de todo tipo de profesionales, como médicos, psicólogos, abogados, etcétera. Bueno, ¿cuándo hay que aplicarlos? Inmediatamente después del impacto ocurrido es lo mejor cuando se pueden aplicar, aproximadamente 72 horas después. Pero en muchas de las emergencias que ocurren no se pueden ejecutar en las 72 horas, entonces lo más pertinente es hacerlo durante 4 a 6 semanas. Si estas 4 a 6 semanas no se pueden efectuar en las personas que sufrieron la crisis, lo que se tiene que hacer ya es remitirse a ayuda profesional inmediatamente. Se deben aplicar lo más rápido posible para reducir el nivel de estrés producido tras el evento traumático. Es necesario conectar a la red primaria de apoyo para mitigar las consecuencias de lo ocurrido. Entonces, por ejemplo, si llega a ocurrir un terremoto, una avalancha, entonces a la persona que sufrió la crisis tiene que conectarse con sus familiares de apoyo, sus padres, sus hermanos, sus tíos, sus abuelos, para que se logre contener. Bueno, es necesario conectar a la red de apoyo para mitigar las consecuencias de lo ocurrido. Es necesario potenciar las estrategias de afrontamiento de las personas implicadas. Esto para que ellos tengan la capacidad de tomar el control de lo que está pasando y para también que ayuden a su red de apoyo a asimilar. Sabemos que el trastorno por estrés agudo es la reacción normal a una situación de estrés excepcional. El trastorno por estrés agudo es transitorio, es decir, que suele aparecer durante las 6 primeras semanas de vivir el hecho traumático. Esto es relativamente grave. Su duración es de unos días e incluye amenazas físicas. Suele ser precursor del estrés postraumático. El estrés postraumático es más grave que el estrés agudo. Es el trastorno más grave y se alarga en el tiempo. El trastorno por estrés postraumático origina cuando no se puede tratar el estrés agudo en su totalidad. El trastorno por estrés postraumático tiene que tener ayuda profesional para poderse asimilar y poderse superar a lo largo del tiempo. Sus criterios de diagnóstico son que tiene que haber una exposición a un hecho traumático, una reexperimentación persistente del hecho, es decir, una revictimización. Tiene síntomas persistentes de activación aumentada, hiperalerta, síntomas de evitación, síntomas disociativos y deterioro de la capacidad funcional. Entonces, cuando después de que no se aplican los primeros auxilios psicológicos, se puede desarrollar un trastorno por estrés postraumático y ahí es donde se debe acudir a una ayuda profesional. Bueno, para aplicar... Natalie, un momento, porfa, ¿podremos darle acceso que hay varias personas esperando? Ok, ¿en dónde le doy? Ah, ok, ya. Ahí arribita, al pie donde están todos, o donde le da participantes, ahí da acceso. Vale, ya. Listo, ya los admití a todos. Hola. Si están hablando, no se escucha esto. Bueno, ya podemos continuar. Entonces, para las personas que acabaron de ingresar, estaba explicando acerca de los primeros auxilios psicológicos
daré un breve resumen para que puedan acceder a la información. Entonces, los primeros auxilios psicológicos son una técnica de intervención por sí mismos que se utilizan con personas que acaban de sufrir el impacto de una noticia, un accidente, o que sean víctimas de un atentado o han vivido una catástrofe. ¿Vale? Entonces, voy a continuar con la presentación. Ok, bueno, es necesario que durante los primeros auxilios psicológicos y su implementación se debe apartar al sujeto del caos y de la emergencia. Se debe proporcionar agua y comida dependiendo de la situación crítica, pues en el momento que sufran la crisis deben por lo menos atender a sus necesidades primarias para después sí pasar a calmar y a los pasos de la contención y demás. Okay, deben aportarse ayudas no intrusivas, es decir, no debe, el profesional no debe ir más allá de la implementación de los primeros auxilios psicológicos. Simplemente lo que debe brindar es una calma y una contención para la persona. Facilitar si una persona quiere hablar. Si esta persona no quiere hablar, no debe presionarse. No se tiene que someter a la persona afectada a interrogatorios o algún tipo de entrevista o atender medios de comunicación. Lo que se necesita en este momento es velar porque la persona esté bien. Hay que tener en cuenta que los primeros auxilios psicológicos no son terapia ni una técnica de diagnóstico, simplemente son una técnica de intervención para contener y para ayudar a que no se alargue un trastorno de estrés postraumático o no se busquen otros tipos de trastornos. No debe prometerse lo que no se puede, es decir, cuando hay una emergencia y llega un profesional y la persona que ha estado afectada le pide que le reúna a sus familiares y demás, y esto no se puede lograr, entonces no se debe prometer, porque si lo promete sin poderlo cumplir, puede generar más daño a lo que ya pasó. Es importante y de vital ayuda, como ya todos sabemos, la confidencialidad en este tipo de intervención. Lo que se hable con él y la demás información a la que uno pueda acceder no debe ventilarse ni pasarse a otros familiares ni a otros profesionales. Esta otra pauta es muy importante y es necesario acomodarse a la diversidad. Como sabemos, cuando hay una emergencia, no solo va a haber personas de una cultura, pueden haber personas indígenas, religiosas, ateas, pueden tener muchas creencias diferentes y el profesional debe acomodarse a la diversidad sin que esta condición de cada persona sea un sesgo para la ayuda que se va a promover. También es necesario identificar si requiere necesidad especial, si requiere atención de un médico, si requiere atención de un trabajador social o de algunos otros profesionales de las cuales la persona necesite su ayuda. Es importante facilitar medios materiales que necesite y también se le tiene que informar sobre lo que está ocurriendo sin negarle las cosas. O sea, se tiene que hablar sobre lo que está pasando y esto también depende del estadio en el que se encuentre. Si es un niño, se le tiene que hablar, depende su estado cognitivo, igual a un adolescente, igual a un adulto. Es necesario hablar de forma tranquila y pausada, no sobreinformando, es decir, no mostrando otro tipo de información que sea parte de la que ya se tiene en el momento y de la que se está viviendo. Es importante ser asertivo y tener un principio de escucha activa en todo momento, dándole importancia a lo que la persona necesita y lo que la persona manifiesta. No se deben dejar a los niños solos en ningún momento, es decir, mientras se atiende a los padres del niño, los niños tienen que encontrarse ahí sin estar expuestos, pero no se pueden alejar de sus zonas primarias de apoyo. Bueno, ¿cuándo deben aplicarse? Como decía anteriormente, se tienen que aplicar 72 horas después, pero en algunas de las crisis y de las emergencias no se tienen los psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos, etcétera, ni los recursos para aplicarse los primeros auxilios psicológicos en el momento que sucede la emergencia. Entonces, si esto no se puede realizar, se puede hacer durante las 4 o 6 semanas tras el episodio vivido, porque en este tiempo
porque en las 4 o 6 semanas aún las secuelas de la emergencia, del accidente o de la crisis que se vivió no se han borrado, siguen ahí, por ende siguen los síntomas y siguen presentes. Entonces, durante las 4 o 6 semanas aún se pueden aplicar los primeros auxilios psicológicos, pero si esto no pasa en las 4 o 6 semanas, ya toca buscar otro tipo de ayuda. Después de este tiempo puede usarse cualquier otro tipo de intervención psicológica. Bueno, ¿en dónde deben aplicarse? Los primeros auxilios psicológicos deben aplicarse en un lugar seguro y confortable. Por ejemplo, volvamos al ejemplo de Mocoa. Si en una emergencia como la que se vivió en Mocoa, en la avalancha, en ese tiempo, en ese espacio, se aplican los primeros auxilios psicológicos, por favor, pueden apagar los micrófonos. Si en ese momento se aplican los primeros auxilios psicológicos, no se pueden borrar las secuelas de estrés traumático. ¿Por qué? Porque van a estar presentes y van a estar ahí en lo que está sucediendo y van a estar expuestos a otro tipo de situaciones. Entonces, a la persona afectada tiene que alejarse y estar en un espacio seguro y confortable. Alejado del sitio de impacto, debe ser un lugar amplio, tiene que tener bebida, comida, todo tipo de que le pueda suplir sus necesidades primarias. Es necesario, aunque no se puede en todos los casos, pero puede ser necesario una zona para niños pequeños para que jueguen y estén con sus otros tipos de iguales. También tiene que ser protegido el acceso de medios de comunicación. Como todos sabemos, en la mayoría de emergencias, los medios de comunicación están muy presentes en todas estas emergencias y lo demás, y esto lo que hace es saturar a la persona y no dejar que asimile bien lo que está pasando. Entonces debe alejarse de los medios de comunicación, dejarle un tiempo para la persona y para que esté con el profesional y el profesional le pueda brindar sus ayudas. Es necesario disponer de espacios cerrados pequeños para la contención. Como son muchas personas que tenemos en las emergencias masivas tenemos que estar disponibles para realizar una contención de persona con persona. Bueno, hasta el momento quiero saber si tienen alguna pregunta, entonces me la escriben por el chat y les voy dando la palabra. Buenas tardes, Natalia. Buenas tardes. Mi nombre es Juan Enrique. Te saludo desde Quito, Ecuador. Saludos. Muchas gracias. Algunas preguntas. ¿Cuál sería la diferencia de estos primeros auxilios psicológicos del niño con situaciones que estén de tipo postraumático, que generen estrés postraumático? La primera pregunta. Y la segunda, estaría direccionado a si es que no hay a ciencia cierta una técnica. ¿Cuál crees tú, bajo tu experiencia en este contexto, cuál crees tú que sería la técnica ideal para trabajar con este tipo de situaciones que, si bien es cierto, pues todos estamos atravesando una situación, para la redundancia, bastante conflictiva, como es el estar en casa en un confinamiento pues obligado y bajo una situación de emergencia sanitaria? Ok. Vale, entonces la primera pregunta que tienes ya a continuación de la presentación la voy a responder y la segunda también, ¿vale? Entonces ya ahorita te respondo tus dudas. Y me escribe Movitolo, ¿deben aportar ayudas no intrusivas? Exactamente, las ayudas no deben ser intrusivas en ningún momento. Y en caso de intentos de suicidio, ¿cuál sería la técnica de primeros auxilios? Bueno, ya un momento, ya voy a ir respondiéndolas. Vale, entonces, en caso de intento de suicidio, los primeros auxilios psicológicos tienen que efectuarse, por ejemplo, si es en un colegio o en una institución educativa, tiene que efectuarlos directamente el profesional. Pero pues como sabemos que es un intento de suicidio, tiene que inmediatamente activarse las rutas pertinentes y
realizarlo el profesional clínico o el profesional que esté a cargo de atender estas emergencias. Entonces se hace la fase de contención, la fase de calmar y de consolar, pero igualmente, si es un intento de suicidio, tienen que activarse las rutas pertinentes. Bueno, entonces, en las clases de emergencias hay emergencia masiva y emergencia cotidiana. Nos vamos a enfocar más en las emergencias cotidianas debido a lo que estamos viviendo actualmente. Las emergencias masivas pueden ser terremotos, maremotos, pueden ser incendios, etc. Y las emergencias cotidianas pueden ser la separación de los padres, ingresar de forma imprevista en un hospital, presenciar y vivir algún accidente grave o muy grave, recibir el diagnóstico de una enfermedad grave de algún familiar o de la misma persona, presenciar la pérdida del hogar por un incendio o catástrofe natural, un diagnóstico de enfermedad en familiares, muerte inesperada y repentina de un familiar cercano, la muerte de un amigo, compañero de escuela o vivenciar algún tipo de hecho traumático en la escuela. Esto pues para los niños. Entonces los ejemplos que pueden afectar la vida de un niño son los que acabé de mencionar y estos pueden desarrollar estrés traumático, si no se tratan a tiempo pueden desarrollar un estrés postraumático. En el caso en el que estamos en la contingencia del virus, pueden desarrollar estrés traumático en el niño debido a que algunos niños, depende de la edad, no entienden lo que está pasando y por ende no pueden salir a jugar, no pueden verse con sus compañeros, no pueden mantener una rutina, ni pueden establecer las actividades que anteriormente hacían. Entonces esto hace que en ellos desarrolle un tipo de estrés, pero que se puede tratar y calmar con la ayuda de los padres. ¿Por qué? Porque en los niños los primeros auxilios psicológicos sí y solo sí los pueden implementar los padres. Obviamente con una capacitación anterior por profesionales, pero los profesionales no pueden intervenir con los primeros auxilios psicológicos. Lo tienen que hacer directamente su primera red de apoyo y sus padres. Entonces, ¿qué hay que hacer en las fases de primeros auxilios psicológicos con los niños? Hay 5 fases importantes: contener, calmar, informar, normalizar y consolar. Estas fases se tienen que realizar en orden, no pueden realizarse en desorden, primero consolar y después contener, no, primero se tiene que hacer tal cual están las diapositivas. Las fases para aplicarlas correctamente, primero uno debe acercarse, presentarse al padre, establecer un primer contacto, después garantizar a la persona una seguridad y un alivio. Sí, seguido a esto, realizar una estabilización. Si aplica o si la persona está muy desestabilizada, debe hablarse con la persona de tal manera que se le pueda brindar algún tipo de tranquilidad y de calma. Seguido de esto, debe recopilarse información, es decir, qué necesita la persona, cuáles son las preocupaciones inmediatas de la persona, qué le preocupa y qué necesita suplir. Debe darse asistencia práctica, hacer una planificación de cuáles serán los siguientes pasos. También debe hacerse una fase de cierre. Entonces, al hacer la fase de cierre, debe dejarse a los padres conectados con apoyos sociales que les pueda servir de ayuda después de las 4 o 6 semanas, si lo necesitan. Entonces, dar información sobre cómo afrontar la situación crítica y dejarlos conectados con servicios colaborativos. Entonces, los primeros auxilios psicológicos con niños de 0 a 3 años. Es importante saber, primero que todo, que al no poder expresar verbalmente lo que sienten, pues debido a la etapa cognitiva en la que se encuentran, tiene que estarse pendiente de otro tipo de conductas. Esto es sumamente importante porque como no lo pueden expresar verbal, lo van a expresar por tipo de conductas no verbales. Entonces, por expresiones emocionales, pueden haber algún retraso de los estadios en los que se encuentran. Entonces, por ejemplo, si el niño de 2 años ya hace chichi solo, entonces si se vuelve a hacer chichi en la cama o en los pantalones, entonces ahí ya se tiene que poner atención porque quiere decir que esos son los síntomas que está presentando. Se deben realizar 5 pasos. El primer paso es contener. Debe dársele al niño seguridad y cariño para que se sienta confortado.
pero no se puede permitir que se enganche o se aferre. Si ustedes se han dado cuenta, cuando un bebé está llorando o está manifestando algún tipo de estrés, lo que hace es aferrarse a la persona adulta y no muestra algún tipo de, para desaferrarse. Entonces, eso no debe aceptarse porque después va a acostumbrarse y va a ser mucho más difícil hacer para que se alejen. Entonces, es importante dar un espacio para que el niño grite o llore. Son normales estas reacciones, no debe preocuparse porque son los síntomas que ellos están expresando. Debe hacerse de forma controlada para que no afecte al niño. El primer paso sería contener. Segundo paso es calmar, que es ayudar al niño a que se relaje y que pueda tener un momento de descanso. Entonces, si el niño ha pasado por una emergencia masiva, como las que mencionamos anteriormente, entonces el niño debe tener un espacio de descanso para que pueda pasar por la fase para que se calme. La tercera fase es informar. Entonces, como sabemos, pues con un recién nacido su lenguaje no está desarrollado y la comprensión es muchísimo más difícil. Entonces, hay que ir con cuidado acerca de cómo y qué se les informa a los niños. Entonces, por ejemplo, si es una pelea de pareja, el niño está presente, o si ya la pelea, por ejemplo, tiene algún tipo de maltrato hacia la madre o hacia el padre, entonces al niño, lo primero que hay que hacer es alejarlo del momento y de la situación que está pasando. Y lo segundo que hay que hacer es informarle, pero como hacer que el niño entienda y se sienta calmado en la situación en la que está. Esto para niños de 0 a 3 años, como le estoy diciendo. La cuarta fase es normalizar. Los síntomas, lo que está pasando, tiene que hacérsele ver que no es el único que expresa sus sentimientos. Entonces, por ejemplo, un niño de 3 años, pasando por un trastorno de estrés, hace pataletas continuas, no quiere comer, no quiere dormir con la mamá. Entonces, ahí se debe normalizar, pero no se deben pasar de los límites que se tienen establecidos. Es muy importante no romper los límites que ya se tienen anteriormente a la emergencia, porque si los límites se rompen después de la emergencia, el niño va a seguir realizando esto y ya va a ser muy difícil volver a retrocederlo al estadio en el que estaba. Es necesario permitirle llorar y expresar lo que siente. Y la quinta fase sería consolar. Este llora mucho y expresa mucho. ¿Qué podemos hacer? ¿Aló? Ok, el quinto paso sería consolar, que son realizar actividades positivas con ellos, dándoles el control de pequeñas cosas, estableciendo rutinas. Entonces, por ejemplo, si es un niño de 3 años y quiere ayudarnos a cocina o quiere que juguemos con ellos, etcétera, debemos realizar las necesidades y suplir las necesidades que ellos piden. Es muy importante permitir que jueguen o dibujen lo que ha pasado. Como ustedes saben, muchos de los niños pequeños juegan con lo que han visto, entonces recrean las situaciones en sus juegos, cuando juegan con sus hermanitos, con sus primos, etcétera. Es muy importante permitir que esto lo realicen. Si no lo realizan, entonces van a empezar a reprimir lo que está pasando y no lo van a poder expresar y va a ser más difícil. El juego es una buena herramienta para expresar e integrar toda clase de conocimientos. Ahora, las ¿Ya le van a reacciones... contar cómo van a hacer? Bueno. Ok. Ahora, las reacciones esperables en niños de 0 a 3 años son problemas para dormir, resistencia para alejarse del adulto de referencia, retroceder hasta estadios de desarrollo, como por ejemplo control de esfínteres, comer con cubiertos, prestar atención, etc. Cuando los niños pueden hablar es muy común escuchar frases como te odio, todo es culpa tuya. Es muy común escuchar este tipo de frases, pero son normales siempre y cuando no sobrepasen de 4 a 6 semanas. Pueden llorar más o hacer más rabietas de lo normal. Los límites establecidos para los niños deben seguir, como lo dije anteriormente. Y es muy importante saber que cada niño es diferente en sus reacciones. Entonces, por ejemplo, en esta contingencia que estamos pasando, puede que un niño siga normal, siga haciendo sus tareas normal, siga durmiendo normal, no tenga ningún tipo de síntoma. Pero puede que otro niño, el niño de mi hermano o de algún familiar o de algún amigo, esté haciendo pataletas, tenga problemas para dormir, se esté orinando en la cama. Entonces, son diferentes las reacciones
de cada niño y es diferente cómo asimilan las situaciones. Es muy importante saber esto. Bueno, para los primeros auxilios psicológicos de niños de 3 a 6 años, en esta etapa culmina la primera infancia. El menor empieza a ser más autónomo y social. Es decir, que ya empieza a hacer cosas por sí mismo y empieza a ser más social, empieza a tener más amigos y empieza a establecer una red con su grupo de iguales. El pensamiento del niño en esta etapa es egocéntrico. Los niños conciben la muerte como un estado temporal irreversible, es decir, ellos creen que la muerte puede ser reversible y la persona que murió puede volver a estar en el momento. Esto piensan los niños de 3 a 6 años. Cuando pasan por algún tipo de emergencia cotidiana o masiva, pueden presentar los siguientes síntomas. Hablan más de lo normal, pueden estar agitados o por lo contrario no hablan en absoluto, se encierran, expresan sus sentimientos a través del juego, también igual que la etapa anterior. Presentan miedo, incertidumbre, pesadillas, problemas en el sueño, pérdida de autonomía, igual, también pueden retrocederse en sus estadios, pueden orinarse en la cama, pueden volver a los mismos estadios en los que estaban en los 2 años, teniendo 6 años. Regresiones en su comportamiento y alteraciones en sus conductas normales. Las etapas son las mismas, pero cambian. Entonces, en la etapa para contener, debe asegurarse el descanso del niño, que duerma y coma. Y es sumamente importante atender sus necesidades de juego y dibujo. Entonces, por ejemplo, si se murió un familiar, se murió el abuelo o la abuela, y el niño, sin embargo, quiere seguir jugando, debe suplírsele esta necesidad. ¿Por qué? Porque para los niños es indispensable el juego, ya que por medio de estas acciones ellos muestran y pueden soltar y pueden liberar lo que están sintiendo. De lo contrario, no lo pueden expresar y puede ser más perjudicial. En la etapa de calmar, el adulto debe hablarle pausadamente y con voz suave, no debe gritarlo. También es perjudicial que haya algún tipo de maltrato, no puede alejarse tampoco de sus padres y si el niño quiere participar en algún evento religioso, por ejemplo, si es una muerte, entonces quiere participar en el funeral, debe dejar que el niño participe en estos eventos. La tercera etapa es informar. Debe explicarse todo lo sucedido haciendo uso del lenguaje accesible para su edad. Si es un niño de 3 a 6 años, pues debemos hablarle de manera que él entienda y que él comprenda lo sucedido. Entonces, por ejemplo, si llega a haber un accidente, entonces accidentó el padre, entonces debemos decirle como, bueno, es que tu padre iba camino al trabajo y tuvo un accidente, hablamos con los doctores y se encuentra grave, pero pueden haber posibilidades de recuperación. No debemos hacerles promesas ni debemos prometerles algo que no se puede cumplir. Simplemente tenemos que darle toda la información veraz, pero que en su edad y en su etapa cognitiva puedan entender y puedan procesar de una buena manera. La cuarta etapa es normalizar. Debe hacérsele entender que es bueno y que debe expresar lo que él siente. En las 4 semanas siguientes debe ser compasivo con los comportamientos del niño. Entonces, es normal que el niño vaya a ser agresivo, que vaya a tener pataletas, pero no puede regañársele ni puede reprimirse esta actuación del niño, ya que es completamente normal. Entonces, como mencionaba anteriormente, si ahorita en la contingencia que estamos pasando, el niño quiere salir al parque, pero no lo podemos dejar salir, y el niño hace una pataleta, es normal. O sea, simplemente debe dejar que realice su pataleta y después de la pataleta hablarle y contarle qué es lo que está pasando, por qué no puede salir, cuál es la situación, de tal manera que él entienda, pero que él no piense que está mal hacer la pataleta porque va a pensar que es dar a entender lo que siente y expresar lo que siente va a ser malo. Entonces es importante dejar expresar lo que él está sintiendo. Y como último paso está consolar. Debe animarse el niño a dibujar, a jugar sobre lo ocurrido. Si no quiere hablar, no debe forzarse. Si el niño quiere tener un espacio, entonces dejar tener su espacio de juego, que dibuje, que vea televisión,
que comparta con sus hermanos, etcétera, y ya en el momento que el niño o la niña quieran hablar, entonces ya en ese momento debe dárseles el espacio para que hable con el adulto o pues, con su familiar más cercano y que tenga más apoyo. Cuando quiera hacerlo debe atenderse y después de las 4 semanas, si siguen los síntomas que mencioné anteriormente, el insomnio, pesadillas constantes, estadios de regresión, debe también acudirse a un profesional o a un especialista. Bueno, para los PAP evolutivos de 6 a 9 años, esta época se caracteriza por una mayor madurez cognitiva. En este periodo los niños están vulnerables a tener información malentendida y fantasear, ya que en esta etapa son muy receptivos. Eso quiere decir que están muy receptivos y muy pendientes a estímulos del ambiente, a estímulos sociales, estímulos de su familia, ya tienen una red de apoyo más grande, entonces van a estar expuestos a muchos más tipos de información, la cual pueden malentender y pueden fantasear con esta. Para los niños de 6 a 9 años, entienden la muerte como un suceso que ocurre y ya entienden que no es reversible. Entonces, diferente a la otra etapa, ya saben que la muerte no es reversible. Pero en esta etapa, por ejemplo, no tienen conciencia de que ellos morirán en algún día. Entonces, por ejemplo, creen que puede morir el padre, puede morir la madre, pueden morir los hermanos, los abuelos, pero creen que ellos no van a morir. Y empieza a generarse la crisis de si en algún momento ellos morirán. También empezarán a preocuparse por la muerte de sus seres queridos. Esa es una dificultad añadida que en esta etapa surge. Los incidentes críticos que puedan surgir en esta etapa les genera importantes cambios conductuales, pueden perder la autonomía ganada y pueden estar agitados y muy irritables. Entonces, por ejemplo, un niño de 9 años que sufre el divorcio de sus padres puede empezar a bajar rendimiento en el colegio, puede empezar a alejarse de sus compañeros, puede empezar a dejar de comer y a presentar los mismos síntomas de los estadios anteriores. Por ejemplo, en la emergencia actual, los niños de 6 a 9 años entienden un poco más lo que está pasando, pero sin embargo, les puede generar algún tipo de trastorno de estrés debido al encierro o debido a que no pueden volver a efectuar las rutinas que ya traían establecidas, como rutinas de ir al colegio, rutinas de juego con sus compañeros, ver a sus compañeros todos los días, ver a sus profesores, etc. Pueden presentar cambios en los patrones de comunicación habituales en los niños. Por ejemplo, pueden presentar o excesivo silencio o demanda de habla. Entonces pueden hablar todo el tiempo y querer atención todo el tiempo o simplemente alejarse y no expresar lo que están sintiendo. Si la demanda de habla es exagerada, debe reconducirse para darle el lugar adecuado. Entonces, por ejemplo, si ellos quieren hablar todo el tiempo, debe reconducírsele a cómo se sienten, cómo están, si quieren hablar del suceso, o por el contrario, si preguntan mucho acerca del suceso y quieren mucha información, debe reconducirse la conversación a otro tema de interés que no demande tanta información del suceso. También puede aparecer un miedo generalizado, puede aparecer un miedo a estar solo, a separarse de los padres o a ir a un lugar nuevo. Entonces, por ejemplo, si el niño acabó de pasar por un suceso crítico y los padres quieren viajar, entonces el niño va a presentar un miedo constante de qué es lo nuevo que va a vivir o qué es lo nuevo que va a conocer. Sin embargo, estos síntomas son normales siempre y cuando no pasen las semanas o tampoco se agudicen. No debe dársele tanta importancia a las pataletas del niño. Entonces, por ejemplo, si un niño no puede salir a la calle y tiene una pataleta, entonces no se le debe dar tanta importancia, simplemente dejar que se le pase y después de esto hablar con él. Tampoco es bueno justificarlo. Entonces, es que realizó una pataleta porque no puede salir, no. Simplemente darle su espacio y ya después se debe hablar con él, sin ningún tipo de regaño o ningún tipo de maltrato físico, verbal o psicológico. Y también es muy recurrente que presenten trastornos del sueño, como hipersomnio, sueño todo el tiempo, no quieren hacer tareas por dormir, no quieren comer por dormir o pesadillas. Entonces, que cuando se acuestan
pues se sobresaltan porque sueñan con el suceso crítico o no pueden conciliar el sueño en las horas en las que lo conciliaban. Para los pasos para realizar el PAP, se tienen los mismos 5, pero también vuelven a cambiar. Entonces, en la fase de contención, debe tratarse de evitar que sus emociones o sensaciones se desborden, debe crearse un ambiente tranquilo y relajado, recoger y nombrar cada una de sus emociones. Esto es muy importante, porque, por ejemplo, cuando hablamos con un niño, entonces le decimos cómo te sientes. Entonces nos puede decir como que siente mucha ira o siente ganas de expresar lo que siente gritando o pegándole a sus peluches, etcétera. Entonces ahí debemos nombrar la emoción. Entonces, si vemos estos síntomas, podemos nombrarla como con ira. Si vemos otros síntomas que sean atribuibles a la tristeza, pues con tristeza, alegría, etcétera. O sea, debe nombrarse la emoción para que el niño empiece a asimilar y empiece a entender qué emoción es la que está sintiendo, cómo la está sintiendo y qué sensaciones se sienten al sentir este tipo de emoción o ese tipo de sentimiento. Es muy importante que el niño empiece a aprender que en su edad es normal sentir las emociones. Es importante parafrasear lo que él está diciendo. Entonces, si el niño nos está expresando algo, como muestra de interés de nosotros o de los adultos que está aplicando los PAP, debemos decirle, entonces entiendo que lo que tú estás sintiendo es tristeza porque no puedes salir a la calle, pero tú debes entender que es una emergencia y bueno, entonces ahí ya hacemos que el niño entienda con su vocabulario la información que nosotros queremos brindar. Es importante apelar siempre a un pensamiento que lo pueda tranquilizar. En la segunda fase de calmar, debe hablarse en voz pausada con la mayor tranquilidad posible. Debe intentarse recordar al niño que la situación es similar a una pasada y en la que pudo superar los miedos. Entonces, por ejemplo, en esta situación, entonces, por ejemplo, le podemos decir, mira, es que tú no puedes salir ahorita. ¿Te acuerdas cuando tú tenías varicela y no podías salir? Puede ser algo igual, pero te acuerdas que tú te desaburriste jugando con tus muñecos, veías televisión, veías películas con nosotros. Entonces es importante acudir a una idea, acudir a un suceso pasado en los que el niño pudo superar sus miedos. ¿Esto para qué? Para que el niño sepa que puede actuar con sus propios mecanismos de afrontamiento. Pero algo que no se debe hacer es decir que si se calma todo irá mejor, porque sería una mentira que se le está diciendo al niño y que simplemente lo estaríamos usando para que el niño se calme ya, sin que él exprese lo que está sintiendo, que es muy importante. La tercera etapa es informar. Debe realizarse con palabras que pueda entender y teniendo en cuenta su nivel cognitivo. Su nivel cognitivo acá ya es más avanzado que en los niños anteriores. Debe explicarse lo ocurrido. Entre más fácil, corta y simple sea la explicación que le vamos a brindar al niño, más seguridad le va a causar en él. Porque el niño se va a sentir más seguro de lo que nosotros estamos brindándole, entre más corta sea la explicación, ya que para su etapa cognitiva va a ser más fácil asimilarla. La cuarta etapa es normalizar. Debe autorizarse al niño a que sienta lo que en ese momento le surge y ponerle palabras a lo que estaba sintiendo, como le estaba explicando anteriormente. Debemos expresarle que vamos a estar allí para ayudarles, para estar en el momento que ellos quieran hablar, en el momento que ellos quieran jugar. Pero, por ejemplo, en la etapa de 6 a 9 años ya no utilizan tanto el juego para expresar lo que sienten, dado a que ya pueden verbalizarlo. El proceso de consuelo debe ser constante, debe estar todo el tiempo en esta etapa, es muy importante. Y en la quinta etapa, en el quinto paso, que sería consolar, debe ser hasta que se supere o pasen los días. Entonces, por ejemplo, si van ya 3 semanas después del suceso crítico, debe igual estarse ahí pendiente en el consuelo constante. Por ejemplo, ahorita en la emergencia con el COVID, que ya acá en Colombia va casi un mes, en el mundo ya van casi 4 meses, el consuelo igual debe estar totalmente persistente, debe estar todo el tiempo, debe estarse monitoreando a los niños cómo están en los síntomas, si están somatizando, si tienen algún tipo de problema en su estadio, si están devolviéndose a las conductas que ya sabían. Debe estarse todo el tiempo pendientes de lo que los niños están tratando de entender y también están tratando de dar a entender.
Entre más tranquilidad y serenidad haya, más se ayudará a los niños. Entonces, entre los niños más vean que los padres están tranquilos con la situación, que sus hermanos están tranquilos, más tranquilos están los niños. Por el contrario, si los niños ven desbordados a los padres porque no pueden ir a trabajar o porque no pueden realizar sus rutinas anteriores, si los niños los ven intranquilos, esa intranquilidad los niños también van a empezar a sentirla y van a empezar a demostrarla. Entonces es muy importante transmitir la tranquilidad y la serenidad para los niños. Finalmente, en la etapa de 9 a 12 años, entre los 9 y los 12 años se caracteriza por tener una comprensión cognitiva casi igual a la de los adultos. ¿Por qué? Porque de los 9 a los 12 años ya se va a transcurrir a la etapa de la adolescencia. Entonces, es una época de cambios físicos y psicológicos bastante grandes. Se caracteriza por una enorme inestabilidad. En esta etapa los amigos y amigas pasan a tener un papel crucial. ¿Por qué? Porque ya es su grupo de iguales y estas personas, estos niños y niñas pueden estar pasando por algún tipo de situaciones que el niño está pasando. Entonces, el grupo de iguales pasa a ser su red de apoyo. Obviamente sin dejar de lado a la familia y a su red primaria. Se presenta una dificultad para manejar sus emociones, ya empiezan a perder un poco el control sobre las emociones y sobre lo que sienten. Empieza a aparecer más conflictos intrafamiliares, ya que entran en la etapa de oposición. Es decir, que de los 9 a los 12 años los niños empiezan ya a oponerse un poco a las decisiones que tomen sus padres o a las reglas que sus padres les tengan establecidas o a las rutinas. La idea de la muerte en esta época. El concepto de muerte en esta época de 9 a 12 años ya es como la de los adultos. La presencia de la muerte ya es clara, ya saben qué es y ya la asimilan y se cree que les pasará estando muy mayores. O sea, lo que no saben es que, digamos, la muerte puede ocurrir en cualquier momento de la vida, sino creen que va a pasar cuando estén muy grandes o cuando ya tengan muchos años. En la idea de muerte se presenta miedo y un poco de conciencia. Las reacciones esperables para los niños de 9 a 12 años son los cambios conductuales, es decir, la hiperactividad. Todo el tiempo van a estar queriendo hacer algo, todo el tiempo van a estar jugando, todo el tiempo se van a querer mantener ocupados, mostrando hiperactividad, o por el contrario pueden mostrar aislamiento. Se pueden aislar de sus familiares, se pueden aislar de su grupo de amigos, no van a querer hablar, no van a querer expresar lo que sienten. Pueden mostrar irritabilidad y empieza a ser muy difícil la comunicación porque están empezando la etapa de oposición. Entonces, hablar de las consecuencias puede generar mucho más estrés en estos niños. La tarea del adulto en esta etapa es mantener el canal de comunicación abierta. Entonces, por ejemplo, si pasó algún suceso y el niño no quiere hablar o la niña no quiere hablar, debe mantenerse el canal abierto. Es decir, en cualquier momento que tú quieras hablar conmigo, puedes hacerlo, yo voy a estar pendiente de ti. Pero si el niño no quiere hacerlo, no debe obligarse y no es correcto obligarle. La irritabilidad puede ir acompañando con síntomas de impulsividad, manifestando el malestar. Entonces, las pataletas pueden ser mucho más graves, pueden quizás hacerse daño. Entonces, en el momento que ya el niño se vaya a hacer daño, debe entrarse a la etapa de contención, debe contenerse y no debe dejarse que continúe con estos síntomas. Se puede encontrar afectación en el rendimiento de la escuela. Esto predomina bastante. Por ejemplo, si hubo un divorcio, entonces se va a identificar que el niño va a tener problemas disciplinarios, quizás va a tener problemas con sus compañeros, no va a presentar el mismo rendimiento en sus tareas, en los exámenes, en el estudio. Entonces, este también puede ser un síntoma muy visible. También pueden registrarse cambios en el sueño y en la alimentación, o pueden comer mucho o pueden que no quieran comer nada. Entonces, ahí también debe prestarse atención. Los pasos, el primer paso en la contención debe buscarse un equilibrio entre la parte emocional y la parte relacional, dejando un espacio para que pueda evadirse y no confrontar lo que acaba de ocurrir. Si el niño no quiere hablar de lo que acaba de pasar, debe dejarse y debe dejar que tome un tiempo, que él se tome su tiempo y después si quiere hablar con el adulto de referencia.
Es importante que puedan aislarse y no pensar para tener momento de desconexión. En la fase para calmar, debe hablarse de forma serena y pausada, dejándolo estar, pero no estando al tanto. Entonces, por ejemplo, si el niño se quiere encerrar, dejarlo ahí, estar pendiente de qué está realizando, qué acciones está haciendo, si está viendo televisión, si está haciendo tareas, etcétera, pero no estar todo el tiempo encima porque puede que el niño, su sentimiento de estrés se agudice. En la tercera etapa, que sería informar, debe darse una información precisa, corta y sencilla, esperando las preguntas que hagan. En esta etapa ya son mucho más curiosos, entonces todas las preguntas que hagan van a rondar respecto a la curiosidad de lo que acaba de pasar. Entonces todas las preguntas deben responderse, obviamente con la verdad, sin sobreinformar. Es importante volver una y otra vez al tema para que el niño trate de entender y trate de asimilarlo. En la cuarta etapa, que es normalizar, debe recordarse que el mal humor puede ser una forma de estar triste. No necesariamente tiene que llorar para expresar su sentimiento de tristeza, sino que debe recordar que el mal humor también es una forma de hacerlo. Hay muchas formas de reaccionar diferentes y ninguna está mal. Es muy importante también normalizar esto, que el niño puede sentirse triste, puede tener ira, quizás puede sentir sentimiento de no querer hacer nada, entonces esto también debe normalizarse y que el niño entienda que es normal pasar por estas etapas y no hacerle ver que es algo que él no puede hacer y que él no debe hacer. Y en la última etapa, que es consolar, debe estar con su grupo de iguales, ya que los que mejor pueden consolar a personas de esta edad es la misma red de apoyo, es decir, sus amigos, su grupo de su misma edad. Si en 4 o 6 semanas los síntomas no disminuyen, debe buscarse ayuda profesional. Entonces, finalmente, como lo dije anteriormente, es importante recordar que los primeros auxilios psicológicos solo los pueden aplicar los padres de los niños, siempre y cuando tengan una capacitación y un conocimiento previo de cómo realizarlo. Diferente a que haya una emergencia masiva y no estén con sus padres cerca, estén solos, ahí un profesional puede realizarlo, ya que los niños estarían sin su red de apoyo. Y si después de 4 semanas las reacciones esperadas no desaparecen, debe acudirse a la ayuda de un profesional. Bueno, esta fue la guía básica que diseñamos con el colega Jimmy y están las etapas de actuación para profesionales en las emergencias. Entonces están las mismas etapas que dije anteriormente. Primero debemos identificarnos, quiénes somos, qué personal de emergencia somos, cómo vamos a ayudar al niño. Y el niño va a permitir que nos identifique con nuestro atuendo, nuestra expresión, nuestros gestos, nuestro tono de voz. Es muy importante la primera impresión, ya que nos debemos acercar sin brusquedad, sin que el niño se sienta invadido o se sienta en peligro. Cuanto más pequeño sea el niño, más cauto debemos ser. Se debe establecer una distancia apropiada que no lo intimide ni lo haga sentir en riesgo. Bueno, los pasos para identificarnos son acercarnos a su campo visual, establecer un contacto ocular, y es importante asegurarnos que nos presta atención, porque muchas veces en estas emergencias o en una emergencia masiva, en una emergencia cotidiana, el niño va a estar muy distraído, muy pendiente de otros estímulos del ambiente. Entonces es importante que nos preste atención de lo que estamos hablando en el momento. El segundo paso, informar. Debe hablarse con él con un lenguaje adecuado a su edad, como dije anteriormente, darse instrucciones sencillas para su edad. Toda la información que le vamos a dar debe estar centrada en el aquí y en el ahora. La información no debe ser del pasado o del futuro, no, simplemente de lo que está pasando en este momento y de lo que está ocurriendo en el momento en el que estamos, ya que para él va a ser mucho más fácil asimilarlo en los siguientes pasos. Debemos tratar de responder a todas sus preguntas, ofrecerle explicaciones a sus dudas, explicaciones sencillas, y todo lo que estoy diciendo debe comunicarse con comunicación asertiva, calmada y tranquila. En el paso de escuchar y normalizar, debe ayudarse al niño a explicar cómo se siente, mencionar sus sentimientos,
y durante un tiempo se considera normal su comportamiento regresivo o agresivo. No debe ser un motivo de preocupación, ya que es normal que ellos se expresen, algunos niños se expresen por medio de agresión. En el cuarto paso, calmar, mostrar tranquilidad y transmitirle serenidad y confianza. Entonces, por ejemplo, en la emergencia del COVID, si yo como madre estoy intranquila y no logro llegar a un momento de serenidad, no puedo hablarle al niño así porque él va a sentir, o sea, lo voy a transmitir lo que estoy sintiendo y lo que voy a hacer es que el niño empiece a desarrollar los mismos síntomas. Entonces no puedo realizar esto porque no le voy a dar una confianza y una serenidad para lo que está pasando para el niño. También debemos entender que en este momento en el que estamos, para los niños es muy difícil no salir, no jugar, no ver a sus compañeros, no ver a sus amigos, no comerse un helado, etcétera, pero es algo que debemos explicarles y debemos vivir con ellos en un estadio de tranquilidad y de serenidad. Es muy útil que, por ejemplo, distraer al niño con elementos de su mundo. Entonces, depende en el estadio que esté. Si tiene 5 años y juega con cosas, haciéndola pasar por cosas imaginarias, entonces jugar con ellos, interactuar con ellos, estar en el momento en el que ellos están. En la etapa de contención, debemos asegurarle al niño sus oportunidades de juego, de dibujo, que coma bien, que se hidrate bien, que esté cómodo y que se sienta a gusto en medio pues, de la emergencia. Y finalmente, para consolar, debe animarse al niño que dibuje o juegue acerca del suceso, depende de la etapa en la que esté. No podemos, esto nunca podemos hacerlo y es no obligarle a hablar si no quiere. Si el niño no quiere, entonces dejarlo que juegue, dejarlo que vea televisión, dejarlo que esté realizando sus actividades y en el momento que él quiera hablar debemos atenderlo y debemos estar dispuestos para hacerlo. Y si el niño quiere participar en algún ritual de duelo cultural, religioso, por ejemplo, si el niño en la emergencia del COVID, si el niño quiere jugar con los papás, si quiere ver una película con los padres, si quiere estar al lado de la madre cuando esté trabajando, debe permitirse hacerlo, ya que el niño va a sentir que está haciendo una parte de la rutina de sus familiares o de sus padres. Muchas gracias a todos los participantes. Voy a enviarles, me dicen que el link no abre, entonces voy a enviarles el link a los diferentes grupos que tenemos de Infodet. Entonces, gracias Natalie por tu intervención, por tu participación. Recordemos que esto pues es un breve seminario, ¿no? Referente a los primeros auxilios psicológicos en niños y pues tenemos ya el curso más amplio. Buenas tardes, Jimmy, muchas gracias. Gracias por su intervención, gracias, fue muy explícita y de verdad pues está acorde con lo que realmente se debe manejar en un espacio de los niños y en su debida estadio o etapa. Bueno, igualmente gracias a ustedes. Sí, claro, en el curso más amplio, donde vamos a incluir lo de adultos y vamos a incluir ya, hay unas situaciones en crisis para adultos mayores, que es una situación más compleja, aunque pues generalmente no es tan cotidiana como en jóvenes, o si vemos la mayoría de suicidios se dan en jóvenes, ¿no? Según las estadísticas, pero igual, por ejemplo, hay situaciones críticas, por ejemplo, la muerte de un hijo, de su pareja, que se da mucho en adultos ya, adultos mayores, cuando realmente ya empiezan, por ejemplo, noticias inesperadas y que la persona empieza a sentirse sola, entonces pueden ser momentos muy críticos para adultos mayores que son difíciles, digamos, también se ve. Si bien todos tienen el mismo paso, la forma de abordarlo, la forma o las técnicas o el discurso que utilizamos para acercarnos a cada quien, pues eso varía un poco, ¿no? Entonces, por ejemplo, también vamos a ver todo el tema de atención en crisis, primer auxilio psicológico en temas de terrorismo, pues puede ser un atentado a una persona específica o puede, por ejemplo, en un tiroteo, entonces puede estar la persona y actúa en forma
crítica o actúa en shock y muchas veces uno no puede reaccionar, ¿no? Entonces también en accidentes de tránsito, que son como situaciones también muy cotidianas que incluso uno mismo se puede ver inmerso porque, por ejemplo, que está en el transporte público o puede viajar y puede presentarse en alguna situación de estas, ¿verdad? Entonces, son como situaciones que pueden presentarse como que más a día que de pronto nosotros estar presentes ante una situación de suicidio, ¿no? Que pues podría darse, pero hay situaciones que son como los accidentes de tránsito, de pronto un atentado, de pronto un hurto, donde uno quede realmente paralizado ante esa situación y puede generarle, digamos, algún trastorno emocional o una problemática emocional en ese momento. Entonces, vamos a enviarle toda esa información a los grupos y entonces, quien no esté, ahí les dejé mi número para que por favor me escriban después del domingo si no les llega. Si no, pueden tener acceso al link que le vamos a enviar donde vamos a dejar la presentación y vamos a dejar la guía breve para la intervención de niños y vamos a dejar la grabación. Entonces, muchas gracias a todos. Yo ingresé al live por una compañera que se encuentra conmigo en un semillero en mi universidad y también puedo realizar ese curso o no puedo, gracias. Sí, claro, de hecho, entonces no sabía que las personas, aquí deben haber personas, entonces que las personas que no estén dentro de los grupos de Infodet, de los que estamos, organizando, entonces me escriben por favor al número, al celular, al que dejé. Nuevamente los voy a escribir aquí antes de terminar. Entonces, si alguien más no se encuentra dentro de esos grupos, entonces no puede escribir. Entonces, muchas gracias. Una feliz noche para todos. Estamos el fin de semana, tenemos otra el sábado, otro seminario específicamente de las emociones, para ir conociendo más un poco sobre el tema de las emociones. Es gratuito. Porque realmente, digamos, la base de todo problemática, y no solo en estas situaciones de crisis, son las emociones. Y como psicólogos o como educadores o como personas que estamos en contacto directo a diario con los demás, entonces necesitamos conocer realmente y poder manejar las emociones. Las emociones es un tema primordial para todos para poder, digamos, dentro de lo que tiene que ver con la conducta humana. Entonces los espero el sábado. Como vemos, hay muchas personas. Entonces, más o menos a las 4 estaremos haciendo esa conferencia. Hay muchas personas, entonces yo creo que a partir de mañana voy a compartirles la inscripción porque pues no creo que alcancen porque hoy participaron todos y nomás tenemos cupo para 100. Entonces, muchas gracias. Feliz noche para todos.